Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. En esta oportunidad, gracias al Señor, permíteme compartir contigo el primer capítulo del libro de Números. Después de haber tenido una hermosa aventura en el libro de Levítico, quiero darte algunos datos importantes antes de entrar previamente al capítulo. Y es que hasta aquí vemos cómo Dios puede rescatar milagrosamente a Israel de su esclavitud, de la esclavitud que vivía en Egipto. Atravesaron por el Mar Rojo y conocieron a un Dios proveedor, a Jehová Jireh, en los diferentes milagros que ya los hemos podido leer y estudiar, ¿verdad? Luego en el monte de Sinaí, Dios se les aparece de una manera sorprendente, de una manera milagrosa, ¿verdad? Y ese encuentro impactó la vida de Israel, trayendo pues hasta temor en sus corazones, no un temor santo, por así decir. Luego vemos que también allí Israel, en el monte de Sinaí, traicionan a Dios y hacen o practican la idolatría a través de un becerro de oro, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Eso es lo que sucede. Y quiero darles unos datos importantes, ya que yo sé que usted tiene un cuaderno y está llevando un devocional diario. Y es que la parte principal del libro de Éxodo cubre aproximadamente un año, ¿no? Un año cubre, o mejor dicho, el libro de Éxodo cubre un año, ¿no? Un año donde hay diferentes sucesos, de los cuales también ya los hemos estudiado. El libro de Levítico cubre solamente un mes, ¿ok? Es decir, todos los capítulos que hemos leído se dan durante un periodo pues de 30 a 31 días. Pero la historia del libro de Números, que es el libro que vamos a estudiar a continuación, cubre más de 38 años, ¿ok? Más de 38 años, ¿ya? Pero cada año de estos 38 años, Dios va enseñándole al pueblo de Israel cómo debe de obedecer, cómo nuestro carácter debe ser moldeado. En el desierto Dios moldea el corazón de Israel, llevándolo a ser un corazón fiel ante el Señor, ¿verdad? Es un proceso que ellos pasan. Ahora, el libro de Números se enfoca principalmente en los caminos de Dios, en cómo Dios le señala a Israel el camino que ellos tenían que seguir. Siempre hemos dicho y hemos mencionado que hay un solo camino, ¿verdad? Para ir para una victoria segura, y es el camino que Dios nos traza. El mundo que nos rodea, aún bajo nuestra cultura, nos puede mostrar muchos caminos. Pero Dios, amada Iglesia, solamente nos muestra un solo camino, y es aquí en el libro de Números donde Dios les muestra este camino. Acá dice que nos muestra cómo el ser humano puede desear ejecutar muchos planes en el desierto, ¿no? Israel estaba siendo llevado por el desierto. Yo quiero decirles que el desierto, ya saben ustedes, que también simboliza momentos difíciles, simboliza momentos de prueba, de angustia, de soledad, etcétera, ¿verdad? Son momentos duros en la vida que a todos nos toca pasar. Todos, independientemente de la situación cultural, económica, todos pasamos por ese desierto. Y muchas veces los que vivimos en ese desierto queremos buscar muchas soluciones para salir más rápido del desierto o encontrar un camino y poder salir del desierto, porque a nadie le gusta caminar bajo ese desierto. No nos gusta, ni a las personas muy ungidas, ni a las personas que estén comenzando en el camino del Señor. Pero la verdad es que al final el ser humano se va a dar cuenta, y eso es al final de un proceso, que como dice aquí,
que solamente en medio del desierto puede funcionar los planes de Dios, ¿ok? Es lo único que te funciona en el desierto. Así es que en medio de una situación difícil que simboliza un desierto o es simbolizado por un desierto, lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios como lo hacía el pueblo de Israel e ir por el plan que Dios tiene para que salgamos de allí, que será el único efectivo, el único que nos lleva a una salida. Porque todo lo demás, en realidad, por más que nos parezca acertado, al final nos vamos a dar cuenta de que no lo era. ¿Ok? Continuando. Dice, en este libro, Dios le habla a Moisés de cómo caminar en el desierto. ¿Y sabes qué? Un dato importante es que se lo dice 150 veces en el libro de Números. Imagínate, Dios diciéndole algo 150 veces y de 20 formas diferentes, diciéndole la manera como tienen que comportarse en el desierto. Es como parecemos mucho a los papás, ¿verdad? Muchas veces decimos mucho a los hijos las reglas que ellos tienen que seguir dentro del hogar, se lo repetimos una y otra vez y muchas veces dicen, papá, mamá, ya me has dicho muchas veces, ya me cansé de escucharte, ya sé lo que tengo que hacer. Pero yo puedo rescatar de esto que si Dios siendo Dios le tuvo que repetir 150 veces y de 20 formas diferentes a Israel de cuál era la forma en que él tenía o en que el pueblo de Israel tenía que salir del desierto, cuánto más nosotros que somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos que instruir a nuestros hijos y repetirles una y otra vez, aunque tal vez eso pueda suscitarse a quejas de parte de ellos, pero recuerda que hay un poder en la palabra, hay un poder cada vez que nosotros lo mencionamos, ¿ok? Bien, también quiero decirles que el desierto no era el destino de Israel, ya lo sabemos, ¿verdad? Sabes, el quedarnos siempre en una circunstancia difícil, dolorosa, en un momento crudo de la vida, en las pruebas, ese no es nuestro destino. No siempre vamos a estar en ese lugar de la prueba, del conflicto. No siempre vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque nuestro destino final, así como lo era para Israel, la tierra prometida, para nosotros puede ser aquello que queremos conquistar. ¿Ok? Yo no sé cuál sea el problema en el que tú puedas encontrarte, pero la solución de ese problema, la salida de ese problema es tu tierra prometida. Para eso, repito, hay una sola forma de poder salir de ese desierto y es hacerlo bajo las instrucciones de Dios. Es lo único que funciona. El desierto, el problema no puede ser para siempre. Tiene que acabar. Porque el desierto es momentáneo. El desierto era y es solo un lugar temporal. Es temporal. ¿Ok? Luego, también quiero decirte que en hebreo el libro de Números significa en el desierto. Es decir, un sinónimo, por así decir, del nombre de este libro de Números es en el desierto. ¿Ok? Si tú buscas la Biblia hebrea, no vas a encontrarlo como números, sino que ellos han tal vez traducido en un lenguaje mucho más entendible para nosotros, pero el nombre original de esto es en el desierto, no es números, ¿ok? Pero este libro trata sobre el pueblo de Dios en el desierto, cómo llegaron allí, cómo los trató Dios en el desierto y en su camino hacia la tierra prometida, todo lo que le sucedió y qué hace Dios en el desierto con el pueblo de Israel. El hecho de que el pueblo de Israel haya estado en el desierto, ojo, yo quiero que por favor tú puedas entender esto. En el desierto no quiere decir o no es un sinónimo del olvido de Dios, no es un sinónimo de estar abandonados por Dios, no.
Dios nunca abandonó a Israel en el desierto. El desierto es una plataforma donde podemos ver con mayor nitidez, con mayor claridad, el poder de Dios descendiendo sobre esa plataforma, conduciéndonos, proveyéndonos de todo lo que necesitamos en medio de donde supuestamente no hay nada. ¿Ok? Luego dice, la gente que entró o mejor dicho, la gente que estaba en Egipto como esclava, tenía tal vez una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de simplemente ser esclavos, de depender de otros, de depender en todo su sustento del hombre, ¿verdad? Pero Dios, a través del desierto, le enseña a Israel de que el ser humano no puede depender de otro ser humano, ni siquiera almáticamente. Hay gente que ata su alma a otra persona, ¿verdad? Y eso no es bueno. Ni siquiera en el hecho de recibir la provisión, sino que en el desierto Dios transforma ese corazón de esclavitud, lo va transformando en el desierto durante todo ese proceso y le va cambiando el corazón para que finalmente sea un corazón preparado para entrar a la tierra prometida. La gente que entró, la gente que estuvo como esclava en Israel no es la misma que entró a la tierra prometida. Ya era un pueblo cambiado, con una mentalidad diferente, una mentalidad de que no endiosa al ser humano como que, bueno, si me dejas me mato, etcétera, sino que gente con una mentalidad de que ahora, antes tenía una mente de esclavitud, ahora tengo una mente de libertad. Y la libertad la encontramos solamente en Jesucristo, solamente en Dios, donde decimos, ¿verdad? Sí, es verdad. Tal vez, como decía Israel, estoy cansado de comer hojuelas, yo quiero comer carne. Y lejos tal vez de, Dios les enseña, lejos de pelearse con Moisés, ¿verdad? Ellos claman a Dios, Moisés clama a Dios y le cae, ¿verdad? Codornices. Es decir, Dios le enseña que nuestra libertad y la libertad de Israel dependía de la confianza en Dios, de poder creerle. Esa es la verdadera libertad, ¿me entiendes? No vivir esclavos tal vez de podríamos decir, de la crisis económica en la que muchas veces atraviesa nuestra nación como otras naciones, sino vivir en una libertad de pensamiento, creyendo que Jehová es Jehová Jireh, como mencionaba hace un momento, que Él es nuestro proveedor, el que nos ayuda, ¿ok? En medio del desierto. Ya les mencionaba, la gente de la tierra prometida es diferente a la gente esclava de Egipto. Cuando Israel estaba en una mente esclava, no estaba apta para entrar a la tierra prometida. Dios le transforma la mente de la gente para llevarlos a la tierra prometida, ¿no? En Egipto ellos habían sido mutilados en su facultad tal vez de pensar en libertad, de poder ser gente organizada. Pero cuando Dios les cambia la mentalidad, ahora vamos a ver en el libro de Números cómo Dios les da la capacidad de organizarse y de volverse un ejército poderoso, poderosísimo en el Señor hasta el día de hoy, ¿ok? Dios le ordena hacer un censo a Moisés, ¿verdad? Y contar a los varones de Israel, pero solamente a todos los que podían salir a la guerra, ¿ok? Dios le ordena, o sea, no contar a todos persona por persona, sino solamente a aquellos que estaban aptos para salir a la guerra, que eran los que tenían de 20 años a más. El límite para ir a la guerra, la edad apta para ir a la guerra era tener 20 años. Pero no había un límite superior, que quiere decir de que era 20 años
más, ¿verdad? No era hasta los 60, hasta los 70, no. Era infinito, ¿ok? Era hasta la edad que ellos pudieran ir a la guerra. Algo que nos llama mucho la atención es que los contaban por familias, porque la fuerza de Israel se determinaba al observar la fuerza de las familias. Yo quiero que usted pueda entender esto y defender su familia con todas las armas espirituales que Dios nos ha dado. La familia es lo más importante después de Dios. Siempre hemos dicho, hay un orden jerárquico. Después de Dios es tu esposo, tu esposa, después tus hijos, después viene todo lo demás. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios. Y aquí Dios entiende, o mejor dicho, Dios quiere que el pueblo entienda que Israel se iba a hacer fuerte, muy fuerte, pero siempre en cuando hayan familias fuertes, porque no los manda a contar varón por varón independientemente y los mezcla, ¿verdad? Con familias diferentes, o mejor dicho, de diferentes familias. No, la organización era tan perfecta que los cuenta por familias, varones por familias. Por ejemplo, de la tribu de Rubén tenía que salir un representante que era Elizar, ¿verdad? Era de la familia de Elizar, era uno que representaba una familia. Recuerda, si nos queremos medir como un país fuerte, tiene que haber familias fuertes. Y si queremos que haya familias fuertes, la única forma es que Dios esté en esa familia, que Dios restaure relaciones y que la familia no se divida, que la familia no se rompa, ¿ok? Este censo era un censo militar para quienes contaban a Israel para ingresar a la tierra prometida. Es decir, era importante que Israel formara un ejército poderoso para poder pelear e ingresar a la tierra prometida, ¿ok? Y este ejército tenía que ser formado por jefes de familias, no jefes de amigos, no jefes de clubes, ¿verdad? No, jefes de familia, fuerza, ¿ok? Luego dice, Israel quería saber cuántos soldados disponibles tenía Israel, ¿no? Era importante saber eso. Y aquí es donde también conocen a Yahweh, ¿verdad? Jehová, pero Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Él iba a pelear la guerra con ellos. Aleluya, esto es emocionante realmente, ¿no? La organización tan perfecta que Dios le encomienda a Moisés fue así. Israel se organiza de acuerdo con las tribus, ¿verdad? Que descendían de los 12 hijos originales de Jacob, ¿se acuerdan? Cada tribu estaba formada por los hijos de Jacob. Cada tribu designó a un varón que era el jefe de la casa de sus padres, que representaba a toda una tribu. Era como el cacique de la tribu, ¿verdad? En otras palabras, para que me entiendan mejor, era un jefe general, ¿ok? De una tribu. Y cada jefe de familia le iba y le decía, en mi familia tengo 20 soldados. El otro le decía, en mi familia tengo 50. Entonces este jefe de la tribu iba sumando, porque después de sumar cuántos eran, iba a darle la cantidad general a Moisés, ¿ok? Entonces, para que me entiendan, ¿ya? Recordemos que de la tribu de José se establecieron 2 tribus, que era la de Efraín y de Manasés. Y esto ya en su debido momento lo explicamos por qué se dio esta división, ¿no? Entre Efraín y Manasés. Voy a mencionar rapidito los jefes de cada tribu, a quienes, en otras palabras, los padres de familia tenían que rendirles cuentas cuántos varones había en su familia, ¿ok? A ver,
antes vamos a volver a esto. Okay. Bien, de la tribu de Rubén estaba Elisar, y Elisar significa mi Dios es roca. De la tribu de Judá estaba Naasón, y Naasón significa, o podría significarse, mi pueblo es noble. De la tribu de Isaacar estaba Natanael, cuyo nombre podría significar don de Dios. De la tribu de Zabulón estaba Eliab, cuyo nombre podría significar mi Dios es Padre. De la tribu de Efraín estaba Elisama, que su significado era mi Dios escucha. De Manasés estaba Gamaliel, cuyo nombre significaba recompensa de Dios. De Benjamín era Abinadab, que significaba mi padre es juez. De Dan estaba Ahiezer, que significaba mi hermano es un ayudador. De Aser, Pagiel, que significaba encontrado por Dios. De Gad, Eliasab, que significaba Dios añadido y multiplicado. Dios ha añadido y multiplicado. De la tribu de Neftalí estaba Aira, y mi hermano es de la tribu de Neftalí estaba Aira, y su significado era mi hermano es enaltecido. ¿Ok? Los líderes de cada tribu fueron responsables de contar a los soldados potenciales. Todas las tribus, toda la cantidad de soldados sumaba, un ratito, acá está, sumaba 603.550 soldados disponibles, con los que contaba el ejército de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con la tribu de Leví? Si ustedes se dan cuenta de todos los nombres de las tribus, no he mencionado a la tribu de Leví. ¿Por qué no la he mencionado? Porque la tribu de Leví no entraba dentro de este censo militar. ¿Por qué? Porque ellos tenían una asignación diferente. Ellos no iban a la guerra porque ellos eran los que tenían que dedicarse a las actividades sacerdotales, ¿no? En otras palabras, mientras el pueblo el ejército de Israel iba a atacar, iba a conquistar, estos levitas tenían que orar, tenían que buscar la dirección de Dios para que Israel pueda dar en el blanco. Ellos eran a los que venían a consultarles y les decían, Dios, ¿qué dice, no? ¿Qué dice Dios? Han orado, han hablado con Dios, ¿qué dice Dios? ¿Vamos a ir a la guerra? ¿Qué estrategia tenemos que tomar? Todo lo consultaban con Dios a través de esta tribu especial que era la tribu de Leví, ¿no? Ellos tenían este tipo de asignación de orar, de buscar a Dios. Sin ellos, Israel nunca hubiera podido prosperar. Hay un pensamiento que dice que las cosas importantes en la vida no se deben contar porque son invaluables, tienen un valor invaluable. No deberíamos escatimar cuánto invertimos si nos compramos una Biblia. Está muy cara y nos vamos a gastar porque no tengo posibilidades. Sabes, para las cosas de Dios no deberíamos ponerle un límite porque es invaluable, ¿ok? Es algo es uno de los aspectos de nuestra vida donde nosotros deberíamos ser totalmente liberales en cuanto a invertir nuestro tiempo, invertir cada área de nuestra vida para nuestro Dios, porque de ellos depende. Y en realidad el éxito de Israel dependía del tiempo de oración de esta tribu, ¿verdad? De sacerdotes, de la dirección, de que ellos trajeran la voz de Dios, de que ellos enviaran ángeles a pelear para la batalla en Israel, de ser guiados por esta tribu. Entonces, también quiero decirles, cada campamento tenía una bandera. Vemos cómo Dios organiza perfectamente a su pueblo, ¿ok? Entonces, no olvidemos eso. Ese es el mensaje en realidad de este libro, primer libro del libro de Números. Y ahora sí, hemos llegado a la parte final.
Y quiero decirte que deseo con todo mi corazón que en este día el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y se abran los cielos y el Señor alce sobre ti su rostro y que tengas paz. En el nombre de Jesús. Bendiciones.